La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, ¿cómo estás? Buenos días. La semana que viene hacemos un pequeño cambio. Bueno, no es un cambio, es una mínima alteración. En Barcelona hacemos el programa el sábado y te vienes con nosotros en el FCCB, en el Centro de Cultura Contemporánea. Las entradas están agotadas y Paqui me prohíbe animar a que venga más gente por si sobrepasamos el aforo y luego acaba viniendo... Pues, no sé, una gente de la seguridad, ¿no? Pero bueno, a ver si podemos conseguir meter a más gente de la que tiene ya entrada. Y luego ya el domingo también contaremos contigo. Es un espacio muy bonito. Muy bonito, sí, sí. Bueno, y un centro donde se hacen exposiciones fantásticas, como una de la que hablaremos también el sábado que viene. Lo pasaste mal ayer, ¿no? Por la noche. ¿Sufriste mucho con el fútbol o no? No, porque, hombre, yo lo vi claro porque es una cita histórica, ¿no? Tú supongo que lo verías también. Si quieres te cuento mi experiencia. Cuenta. No, ¿sabes qué pasa? Tú siempre dices esto de que el fútbol entra por los poros. ¿Te acuerdas? Que esto lo has comentado varias veces, pero es que entra por los poros, entra por las ventanas también, y entra por las paredes, entra por todos los lados. O sea, claro. Es imposible no saber que hay un partido. Está todo el mundo viendo. Importante. No, pero es una cita con la historia. ¿No? ¿Sí o no? Ay, pues es que no lo sé, porque si ya la ha ganado no sé cuántas veces, pues ya tampoco es tan histórico, ¿no? Claro. Hombre, obvio, porque es imposible quedarse fuera. Tienes una impresión de misantropía tremenda y tal. Y claro, pero no disfruto como un experto, porque claro, no ves, no sabes, no conoces la sintaxis, no sabes. Pero fíjate, me llamaron la atención algunas cosas. Por ejemplo, que yo creo que ya no hay en el fútbol de esta generación, no hay las individualidades de la generación pasada. Porque de hecho yo no conocía a ninguno del Real Madrid, excepto a Vinicius, porque ha saltado fuera de los deportes por estas explosiones de racismo que ha sufrido y tal. Sí. Pero quiero decir que gente como Iniesta, como Ronaldo, como Messi, como Zidane, que antes, gente que no seguíamos en fútbol, sabíamos todo de su vida, ¿no? Y muchos más que ahora, ¿no? Y sin embargo me dio la impresión de que eran un conjunto de desconocidos, ¿no? O sea que deben funcionar muy bien como grupo, pero no individualidades. Esto es muy curioso, ¿no? Es curioso, sí. A mí me llama la atención... a ver cómo lo digo, el comportamiento. O sea, yo, por ejemplo, ¿en cuántos deportes se escupe tanto como en el fútbol? Yo no sabía que se escupe tanto. Claro, por la sequedad, no sé. Sí, no, sí. También corren muchos en el baloncesto, ¿no? Sí. En el baloncesto, en el tenis que tanto te gusta a ti, se gime. Sí, pero es una cosa más... No. A veces se gime también como si estuviera uno... Es una cosa que tiene que ver con el esfuerzo, el otro no sé. Ya. Había mucha... Desde mi punto de vista,
más testosterona de la que yo puedo soportar. Ya. Bueno, y otra cosa que me ha llamado la atención es que Ancelotti, creo que se llama el entrenador, ¿no? Ancelotti. Sí. Está todo el rato comiendo caramelos. Y con la boca abierta, también un Pero poco mal educado, ¿no? Es que me recuerda, claro, esto tú pones un personaje en una novela que todo el rato está comiendo caramelos y que es muy eficaz narrativamente, pero si es una novela de ficción, es muy difícil hacerlo verosímil. Pero si recuerdas en La Sangre Fría, la novela de no ficción de Truman Capote, Perry, que es uno de los asesinos con el que Truman Capote tiene más relación, está todo el rato masticando aspirinas, porque tiene un problema de la rodilla, no sé, en Corea o no sé qué, y narrativamente funciona muy bien. De hecho, cuando se conocen Truman Capote y él, lo primero que hace Perry es preguntarle, ¿no tendrá usted un par de aspirinas? Cuando va a visitar a cárcel de donde lo han detenido, ¿no? Y esto me llama mucho la atención. No, pero ya te digo, además, como no hubo goles en el primer tiempo y tal, ya me cansé y me fui a ver un reportaje de Taylor Swift. Esto no lo esperaba. ¿Para qué? Para ponerte al día porque te habías perdido otra cosa durante la semana. No, porque es un personaje que me llama mucho la atención y después de ver el reportaje me llamó mucho más la atención la sensatez de esta persona. Que es una... Bueno, a mí el country es una de las músicas que más me gustan del mundo, ¿eh? Quiero decir, ella, sabes que empezó haciendo country. Tiene ramalazos country, pero... Country, y además las imágenes de sus comienzos, toda su estética es country. Y a mí el country, yo creo que a mi generación, o sea, es una música que es como muy nuestra, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, no sé si recuerdas, la banda sonora de aquella película que trabajaba Dustin Hoffman y este otro... Dustin Hoffman y Tom Cruise. No era Tom Cruise. No. Dustin Hoffman. Bueno, ya me vendrá. El graduado. No, es que tenía una banda Marathon sonora Man, que era... Se me están acabando que era una banda sonora que era puro country, ¿no? Es de un tipo que trabaja en un bar y decide irse a vivir la vida y se encuentra que es este actor que no recuerdo y tropieza con Dustin Hoffman, que es un buscavidas, que se pasa la vida golpeando... Cowboy de medianoche. Cowboy de medianoche. Vale. Se pasa la vida... Hay un gesto, en los teléfonos públicos, hace un gesto así para recuperar un céntimo, Sí. ¿te recuerdas? El Cowboy de medianoche. Y entonces es una música que a mí me ha llegado mucho. Y luego ella es un personaje tan tierno, tan sensato, porque claro, una persona que mueve masas, pero millones de masas, que amasa miles de millones de dólares, o sea, que puede hacer ganar o perder unas elecciones. Que puede hacer ganar una selección. Me sorprende muchísimo. Y me acordaba, fíjate, de que Levi Strauss, el antropólogo Levi Strauss o Strauss, no sé cómo lo pronunciarás tú, decía en un libro, hace años leí, que me impresionó muchísimo, que la música, porque yo soy una persona de estas que podrían calificarse de no música, es decir, yo tengo esa especie de amputación que lo cuento como una carencia, ¿no? En fin, obviamente la música, en fin, como a todos, me ha influido, pero no soy una persona loca de la música, para mi desgracia, ¿no? Me falta ese órgano, pero bueno, hay músicas que sí me llegan al corazón, ¿no? El bolero, por ejemplo, me llega. A mí la música, como te decía un día, lo que me interesaba de la música era el argumento, fundamentalmente, ¿no? Bueno, y entonces en Levi Strauss decía que la música no tenía explicación antropológica y que por lo tanto él sospechaba que la música venía de una dimensión paralela a la nuestra y que se colaba en nuestra dimensión a través de los tabiques que separan las dimensiones de la realidad. Que me pareció una explicación para la música impresionante, ¿no? O sea, que no pertenece a nuestra dimensión, sino que se cuela. Y bueno, estuve viendo este documental, era muy interesante, porque además ella hablaba de sus sueños de niña. Y entonces esto me impresionó mucho porque, claro, a la gente normalmente se le pregunta
¿qué quieres ser de mayor? Que es un disparate. A los niños se les pregunta ¿qué quieres ser de mayor? Que yo creo que es un disparate, porque es como si les preguntaras ¿qué serás cuando seas marciano? Porque un niño no se imagina, se imagina porque nos obligamos, ¿no? Pero a los niños no les preguntas ¿qué quieres ser ahora? Que es lo que realmente es interesante, porque nosotros concebimos a los niños, sobre todo en los países latinos, como futuros de adultos. No los consideramos en sí mismos. Cuando un adulto no es más que un ex niño, ¿no? Pero esto es así. Entonces, que ella hablara de sus sueños infantiles, no de lo que quería ser de mayor, sino de lo que quería ser cuando era niña, que quería ser cantante de country, pero niña, me gustó mucho porque me hizo pensar en qué quería ser yo de niño, no cuando fuera mayor, sino de niño. Y me vino ¿qué niño quería ser? Claro, ¿qué niño quería ser? Fíjate, claro. Y esto me ayudó. Si no llegase por este documental, no habría seguido yo... Otro éxito de Taylor Swift. En la dinámica de ¿qué quieres ser? No. ¿Qué niño quería ser yo de niño? ¿No? ¿Y te acordaste? Y me acordé. Y fue una cosa que yo no... Vamos, si me hubiera recordado, habría escrito sobre ello. No. Que tenía oculta ahí detrás, en un sótano pues yo quería ser viudo, pero quería ser un niño viudo. O sea, no es que de mayor quisiera ser viudo, no, para nada. No, sino que yo quería ser viudo de niño. Pero esto tiene su razón de ser, porque yo tenía un vecino que era viudo, que a mí me impresionaba mucho porque era un hombre que daba la impresión de tener mucha vida interior, porque llevaba siempre así un gesto... compungido, que claro. A mí me recordaba a John Bridner, ¿te acuerdas de aquel actor? Bridner, sí. Había una película de él que a mí me impresionaba mucho. Vamos a ver, otra vez el examen. A ver, ¿qué película? No, esta no la vamos a recordar, esta no hay manera de recordarla. Pero que él hacía como de bucanero, de pirata o no sé qué. Y en la película terminaba con que él era el capitán de un barco, yo creo que era pirata, bucanero, no sé y tal. Y entonces, después de toda la película, toda la peripecia y tal, él está en el barco con ese gesto de hombre con pasado, de persona que tiene pasado, ¿no? Y mirando al horizonte, y un subalterno le dice, ¿qué rumbo ponemos, capitán? Y él dice, a donde nos lleve el viento. Y ahí pone fin. Y a mí aquello me impresionó tanto, ¿no? Yo quería ir a donde me llevara el viento también, ¿no? Pero me pareció aquella película que era las personas que más impresionaban a mí eran las personas con pasado. Y John Bridner, bueno, pues este viudo que tenía un gesto como de vida interior, claro, estaría triste, no sé, digo yo, ¿no? Y yo quería tener ese gesto y ese pasado y tal. Entonces, claro, dije, pues que yo quería ser un niño viudo. Y incluso vi a la niña de la que quería ser viudo, porque era una niña del barrio. Habías escogido ya la difunta también. Sí, porque era una niña del barrio que tenía polio, porque tenía... Ay, por favor. Si es que yo tengo una historia muy desgraciada, Javier. Tú no te haces cargo de esto. En mi barrio había mucha gente con polio. Cuando yo era pequeño, la polio era una enfermedad bastante corriente, porque no se había descubierto la vacuna todavía. Y no sé si te acuerdas tú eres más joven, que cuando afectaban las piernas llevaban como unos hierros, una cosa muy aparatosa. Sí. Y esta niña tenía que yo me cruzaba, ir al colegio y tal. Y me imaginé que me quedaba viudo de ella, que era una viudez doble porque ella ya en sí misma inducía a compasión, ¿no? Por su problema con la pierna. Y viendo este documental me vino esto a la memoria y me dio un golpe emocional. Porque claro, yo
yo vivía como claro, esto no exteriorizaba en mi familia porque un poco de sensatez tenía, no iba a decir yo cuando me preguntaban, porque me llevaron incluso al médico porque yo estaba triste y no comía y tal. Bueno, eso sería porque tienes mucha vida interior. Y el médico me preguntaba, bueno, ¿tienes algún problema? Recuerdo que el médico me dijo a mi madre que saliera Ah, sí, ¿te acuerdas de de la esto? consulta para hablar conmigo como de hombre a hombre, ¿no? Sí. Y me preguntó si tenía, hombre, una edad complicada y tal, yo tendría 10 años, preadolescencia y tal, y ya fuera mi madre, me dijo si yo tenía algún problema, que no quisiera, que me diera vergüenza contar delante de mi madre o algo así, ¿no? Y yo no, claro, fíjate si me llego a decir es que soy viudo, ¿no? Entonces Sí, yo me callé, tal, ¿verdad? Y luego ya olvidé y viendo el documental de Taylor Swift me ha venido a la memoria y ha sido un golpe emocional porque además me pregunto ¿qué habrá sido de esta? Te iba a preguntar, no sabes nada, ¿no? Se habrá muerto, a lo mejor soy realmente viudo porque igual se ha muerto ya porque era una chica de mi edad, Ya. o sea que tampoco sería Bueno, tan... tampoco llegasteis nunca a casar. Bueno, yo no, en mi imaginación sí, quiero decir... Bueno, tú te saltaste toda la liturgia, ¿sabes? No había boda, no había nada. Tú pasaste Bueno, no, directamente. yo ya estaba casado. Tú enviudaste. Yo ya estaba, o sea, quiero decir, ahí había una elipsis, Había, ¿no? Claro, había una elipsis considerable. una elipsis, yo ya estaba casado y ya se había muerto. Ya. Y entonces yo era un viudo, un niño viudo, que es lo que quería ser, por otro lado, ¿no? Y durante mucho tiempo fue un niño viudo. Y entonces, pienso yo, ¿cuántas cosas así de pequeño, de lo que uno ha querido ser, no de mayor, porque yo es que creo que esa pregunta es nefasta, porque se obligan a los niños a ponerse en una situación imposible. ¿Qué vas a hacer cuando seas venusiano? Pero que voy a ser venusiano, o sea, porque claro, todo un niño de 10 años pregunta, ¿y eso de ser mayor? Claro, no sabe lo que es forzar a la máquina, ¿no? Hay que preguntar, ¿qué quieres ser ahora? Y entonces ahí obtendríamos respuestas alucinantes, ¿no? Igual hay más viudos de los que tú crees, ¿eh? escondidos. Pero entonces te ha caído bien Taylor Swift. Habrías ido al concierto si hubieras sabido que es... No, bueno, yo al concierto no voy a ningún... yo no iría ahora ni a un concierto de Raymond, ya ves tú. No, quiero decir, yo a un concierto no voy porque las masas me producen... Ya lo sé, vértigo. Ayer veía el partido... Estuve hace poco para... Qué bien queda empezar una frase así. Ayer mientras veía el partido, ya puedes hablar con cualquiera. Pero en España, cuando enfocaban las gradas, ¿no? Estuve hace poco viendo unas colmenas de abejas naturales con Arzuaga para nuestro libro, ¿no? Pero naturales, no la colmena esta de caja, sino colmenas naturales, ¿no? Y las abejas... en esas colmenas que cuelgan a lo mejor de un árbol como una estancita, están apiñadas unas a otras, se mueven así. Y era cuando enfocaban las gradas, se veía en público, era un movimiento muy parecido al de las abejas. Y da un poco de terror, ¿eh? Sí. Además, siempre enfocaban a gente que parecía absolutamente desesperada, ¿no? Sí. No había familias normales que veían un partido. Claro, ahí está. Ese es un fenómeno del que hemos hablado mucho. Sobre ello, que ese fenómeno de la masa, ¿no? Que es ahí donde tú cedes tu individualidad al grupo. O sea, ahí en individuo, como pasa en la colmena. En la colmena, una abeja no es nada. El individuo es el conjunto. O sea que una abeja no es nada. Una abeja se muere y no es nada. Y de hecho dan la vida. Pues ahí en estas situaciones el individuo es el grupo. El individuo es... o a lo mejor en ese estadio había dos individuos, ¿no? Los partidarios del Real Madrid, los partidarios de Dortmund se llama, que ¿de dónde es este? Dortmund. Ya, pero ¿de qué país es este? Alemania. De Alemania. Son alemanes. Sí. Y entonces, claro, veías ahí que hay un ensayo muy interesante de Canetti, Más hay poder, yo oí hace muchos años, ¿no? Pero que habla de esto, de cómo creo recordar que hombre, que yo en esas situaciones sí has vivido de joven, por ejemplo, en manifestaciones y tal, ¿no? La sensación de que tú pierdes tu individualidad, que es muy liberador.
que es muy liberador. No tienes que decidir, ¿no? Porque tú pierdes te diluyes. Pero yo ahora, lo que me pasa en las grandes concentraciones es que no consigo diluirme. Y entonces me quedo como un grumo ahí, y eso me produce una angustia tremenda. ¿Sabes? Es una buena palabra, un grumo. Lo hemos conseguido. Le ha costado mucho a Paqui conseguirlo, ¿eh? Hombre, esto es una joya. Han sido esto creo que es el último muchas gestiones ejemplar para conseguirlo. El último ejemplar que se publicó de segunda mano, del que hablamos el domingo pasado. Déjame recordarlo por si alguien no lo escuchó, que la semana pasada, estábamos charlando al principio, acerca de ser un niño de segunda mano, que también era otra sensación que tú tenías, ¿te acuerdas? Claro, ser viudo y de segunda mano casa muy bien. La verdad es que es una niñez desastrosa, pero bueno, nos vino a la memoria este periódico de anuncios que tú mencionabas, Segunda Mano, que se publicó hasta 2008 y que era un poco el Wallapop de la época, ¿no? ¿Tú Wallapop lo controlas o no? No, pero a mí lo que me llamaba la atención de Segunda Mano, como decía otro día, es que era una representación magnífica de la realidad. Y por eso insistía en que representación, porque la gente, o sea, ¿tú recuerdas ese cuadro de Magritte que hay una pipa dibujada y debajo pone esto no es una pipa? Que en la primera vez que lo ves te llama la atención que niegue tu experiencia, porque tú estás viendo una pipa. Lo que estoy viendo. Y dices, no es una pipa, hasta que te das cuenta de que es verdad, no es una pipa porque es la representación de una pipa, ¿no? Pues en los periódicos son representaciones de la realidad. Por eso decía yo, debajo de la cabecera de todos los periódicos debería poner, esto no es la realidad, es una representación de la realidad, que se imagina el editor. Bueno, pues resulta que a veces medios que no tienen esa vocación de representación de la realidad se convierten en una representación de la realidad mejor que en los periódicos que teóricamente se dedican a ello. Y yo creo que Segunda Mano, que la gente lo compraba no porque tuviera necesidad de comprar o vender, también los que tenían, sino porque les gustaba leerlo. Sí. A mí, yo me enganché porque era involuntariamente una representación de la realidad que funcionaba con mucha más eficacia, a lo mejor, que en los periódicos convencionales que pretenden serlo, ¿no? Para quien no recuerde, Segunda Mano, porque no lo sé, ya lo sabremos, si inicialmente era solamente en Madrid y luego se extendió por toda España. Es un periódico donde si tú querías vender algo, llamabas a un teléfono y dictabas el anuncio, creo que había un máximo de palabras, no tenías que pagar. Eran gratis. Eran gratis los anuncios, y luego tú comprabas, o los compradores compraban el periódico cuando salía, y claro, el primero que llamaba al teléfono de quien vendía algo era el que seguramente lo compraba. Era otro mundo donde tú podías poner tu teléfono en un periódico sin miedo a que tu número de teléfono no pasara a estar en manos de un hacker bielorruso, ¿no? Y el negocio estaba en la venta del periódico. En la venta del periódico. No en cobrar, como en los anuncios por palabras, por ejemplo, de la prensa convencional, ahí te cobraban. Sí. Aquí el negocio estaba en la venta del periódico. Y fue un mercado maravilloso. Desde luego, yo lo recuerdo en mi juventud, yo he comprado cosas en segunda mano. He comprado cosas para, yo qué sé, para mi primera casa, o para mi primera casa de alquiler, o yo qué sé, muchas cosas. Había todo lo que te pudieras imaginar. Todo. Y también, como dices, era un poco un termómetro de lo que pasaba, ¿no? Veías que algunas cosas se vendían más que otras. Claro, y luego porque había anuncios que eran ya de difícil catalogación. Por ejemplo, este que comentábamos el otro día, que decía, cambio colección de Beatles por algo. Sí. O sea, gente que cambiaba por algo. ¿Y cómo era el de viuda del militar? Este era uno muy bueno que decía, viuda de militar vende cama de matrimonio prácticamente sin usar. Claro, eso decía mucho en aquellos años que había ruido de sabres. Sí, hay una narración ahí tremenda, ¿eh? Ramón García fue director comercial de la edición impresa del Segunda Mano casi desde que nació el periódico. ¿No? ¿Tú cómo estás, Ramón? Buenos días. Buenos días, Javier. ¿Te da cosa ver el periódico? Me da cosa. Yo ya hace prácticamente 20 años que dejé el periódico y, sin embargo, toda aquella gente que formábamos una familia maravillosa, los que habéis trabajado en prensa además sabéis esos momentos maravillosos de cierre de última hora, de tirar hasta las 3 o las 4 de la mañana porque tiene que salir, tiene que enviarse el periódico a imprenta al día siguiente.
Y allí formamos una familia maravillosa y todavía seguimos vinculados, muchísima gente que empezamos a trabajar hace ya casi 40 años. Estarán escuchando ahora algunos, creo, ¿no? Sí, seguro que sí, y además alguno va a llorar. Pero ¿por qué dices que teníais esta premura del cierre, como si fuera un periódico de noticias? Porque esperabais anuncios de última hora que alguien llamaba y vendía un colchón. Porque los medios de los que disponíamos, o sea, Segunda Mano tuvo una evolución, ¿no? Segunda Mano realmente empieza en el año 78 y los primeros años fueron muy duros, ¿eh? De hecho, me consta que alguna letra tenía que dormir en el cajón. El periódico lo imprimían, si os acordáis un poquito del formato, se imprimía en ABC, que ya sabéis que es una máquina única que hay, y bueno, pues había que llegar y había que encajarlo dentro de del diario, ¿no? La impresión. Claro, estoy pensando que, claro, una de las ventajas de ser el primero en comprar el Segunda Mano el día que se ponía a la venta era que eras el primero en llamar, claro, y conseguir un objeto que tú querías. Hasta tal punto, Javier, que en las máquinas de ABC teníamos que tener vigilantes jurados para que nadie nos robara los ejemplares. O sea, claro, los trabajadores de la ABC. Bueno, sí, los que pasaban por allí. No quieres mirar a nadie. Los que pasaban por allí. Bueno, es que tú fíjate, Javier, en la breve conversación que llevamos, las cosas que hemos dicho. Sí. Él ha hablado del cierre, de los apuros de cierre, como un periódico convencional. Pero es un periódico de noticias. Porque que alguien venda algo es una noticia. Hombre, claro. O que alguien quiera comprar algo es una noticia. O que una viuda de militar. O que una viuda de militar no haya usado una cama de matrimonio, ¿no? Pero luego hay una escena que hemos visto muchas veces en el cine, de esto de que los periódicos están saliendo de la rotativa y llega un empleado y lo coge en la fila. Sí. Bueno, es la escena que nos acaba de contar Ramón, ¿no? Que en Segunda Mano está saliendo de la rotativa y alguien se acerca y lo coge, ¿no? Porque tiene el primer ejemplar. Es el primero que va a saber que se vende un piso en Moratalaz. Claro. Y eso es un privilegio. No costaba nada poner un anuncio, ¿no? Nunca costaba. No, bueno, al principio no costaba nada, luego pues se ofrecía, una vez que tienes, a ver, esto funciona pues igual que está pasando ahora mismo con Internet, ¿no? Tú vas creando una masa crítica y a partir de una masa crítica de anuncios clasificados, nosotros llegábamos a imprimir 30 y 40.000 ejemplares por edición y llegamos a tener, solo por cierto, antes que preguntabas, Javier, solamente distribuíamos en la Comunidad de Madrid. O sea, era un espectáculo. Los lunes, por ejemplo, que era un día en que se compraba el periódico fundamentalmente para los temas de empleo y para luego después tenerlo como herramienta de captación de las agencias inmobiliarias. O sea, el lunes el periódico, porque entonces no había internet para llamar a los particulares y para que les dejara su propiedad. Esto me lo siguen recordando todavía. El otro día estuve con me presentaron a unos compañeros. Yo ahora soy agente inmobiliario, tengo una oficina de inmobiliaria, bueno, tengo 4 oficinas inmobiliarias. Ha funcionado bien. Ahí vamos bien. Y el otro día, claro, me presentaron unos colegas y demás y tal, y le decía Antonio a su compañero Jorge, no, es que este ha sido el director comercial de Segunda Mano. O sea que realmente tenía una importancia. Vamos a empezar por el principio. ¿De quién fue la idea? Bueno, la idea. A ver, yo he conocido a la persona. A ver, esta es una industria que se llegó a crear, una industria muy potente. Luego después terminó en el año 2000, terminó en Internet, saliendo a bolsa y demás y tal. Bueno, fue una experiencia. Y todo esto fue fruto de la generosidad. Sí. No solo de la generosidad a la hora de dejar a la gente que pusiera los anuncios gratis, sino la generosidad a la hora de potenciar el negocio, que se contaba una serie de personas que tenían, digamos de alguna manera, un tipo de vida similar. Era gente alternativa. Dices los que trabajabais en el periódico. Digo la gente que creó el modelo de negocio, Javier. Sí, sé que hay un trivi por ahí en medio, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, yo tuve la suerte y la oportunidad, nosotros nos reuníamos con una cierta periodicidad, luego después ya con los años en Ámsterdam, ¿no? Y entonces conocí al promotor inicial de la idea. Un canadiense que se llamaba probablemente ya Mike Abbott, y que dice que un día, pues así me lo contó, que se había tomado un tripi, que se había ido a la cama y se puso a pensar y dijo, vamos a ver, y si el Star de aquí de Vancouver cobra por los anuncios, igual que cobraba el Ya por los anuncios clasificados, porque estamos hablando de la misma época, sí.
y si yo resulta de que empiezo a recopilar este tipo de anuncios entre personas que llame, que estén en el stand y se lo ofrezca ponerlo gratis. Y además me voy por los malls y voy cogiendo todos los anuncios que haya en los malls y demás. Y solamente con la venta de ejemplar podría hacer una industria. Joder, eso que es fantástico, claro. Claro, es un trip, claro, es un sueño. Es un sueño, claro, lisérgico, disruptivo, claro. y disruptivo. Disruptivo, que haces invertir estas cosas, pero además ese huevo de comer, muchas veces la creatividad es eso, ¿no? Es dar una vuelta a algo que estamos acostumbrados que funcione de un modo y de repente dices, ¿y si le doy una vuelta? Claro, Juan José, pero fíjate, yo decirlo de la generosidad, si él se hubiera quedado con la idea y se hubiera hartado a ganar dinero allí en Vancouver, pues aquello no se habría convertido en una industria. Pero él se lo iba contando a gente con sus estilos de vida similares, gente de Milán, nuestro iniciador aquí en España, y lo que hacían era irse contando de qué manera le podían ir convirtiendo en una industria de un negocio de anuncios gratis. Ya. Entonces aquello, bueno, pues fue creciendo y teníamos un segunda mano en España, pero teníamos un segunda mano en México, otro en Colombia. Ah, ¿teníais vosotros? No, eran personas independientes, digamos de alguna manera, vinculadas por una relación de amistad. Ya. Pero teníais más periódicos, una edición superior a la de muchos periódicos convencionales, claro. Bueno, entiendo que sí, que en aquella época lo que pasa es que, bueno, nosotros, ahora cuando estamos hablando de este tipo de cifras, de hacer tiradas, por ejemplo, un lunes de 30 a 40.000 ejemplares... Para una ciudad. Para una ciudad como Madrid, pero claro, entonces el País, por ejemplo, vuestro, pues vendía 500 y pico mil ejemplares en aquella época. Pero en toda España. En toda España, eso sí. Claro. Sí, quiero recordar que aquí en Madrid vendía 130 y tantos mil, aunque el País era diario y nosotros éramos 3 veces a la semana en la época en la que yo estoy. Yo llego en el año 90, estoy hasta el 2006, y en esa época yo creo que el País vendía aquí más o menos, los dos teníamos control OJD, el famoso control OJD. Hombre, por favor, si no podíamos vender publicidad, porque luego después el negocio, y es en el que yo me incorporé, era vender publicidad pues a inmobiliaria, motor... En las páginas del segunda mano. En las páginas de segunda mano. Incluso nos atrevimos, otra vez de una manera disruptiva, Juan José, que además tuve una conversación maravillosa con un promotor muy conocido de aquí de España, nos atrevimos a meter un suplemento que se llamaba Obra Nueva, un periódico que se llamaba Segunda Mano. Sí. Entonces me fui a ver a una de... No sé si me permites, Javier, para contar un poquito la anécdota. Me fui a ver a una promotora, una de las promotoras más importantes de aquí de España, para ofrecerle que se anunciara, porque él se anunciaba en el ABC en la contraportada. Estoy hablando de Priconsa, para que no le demos más vueltas. Vale, no sé si se me permite esto. No pasa nada. Y fui a ver a... Ya pasamos factura. Yo luego le pasé factura. Y fui a ver a Manuel González, que se llamaba este señor, no se me olvidará nunca, para decirle que si se quería anunciar con nuestro periódico. Dice, vamos a ver, ¿cómo me voy a anunciar con una promoción de Obra Nueva en un periódico que se llama Segunda Mano? Vuestro fracaso está garantizado. Ya. Pues yo tenía en aquel momento un agente inmobiliario, que era el que le atendía, que también os va a sonar el apellido, que se llamaba José Manuel Butragueño, y le llevó todas las semanas el periódico para que viera cómo iba evolucionando nuestra Obra Nueva, hasta que conseguimos que se anunciara con nosotros al año. Una cosa maravillosa. Pero además teníais páginas salmón. Claro. ¿Copiasteis vosotros a los periódicos o los periódicos os copiaron a vosotros? No. Nosotros, yo tenía un muy buen jefe, al que le envío un abrazo fuerte desde aquí, que me estará oyendo, aunque creo que estaba en Italia, y que fue un editor bastante importante, también de una editorial muy nombrada. Y él decía que en esta vida lo que no es copia es plagio. Entonces, el salmón lo sacamos de los periódicos para darle caché a nuestra oferta de empleo, que no era la más potente. Que decir, ahí teníamos, por ejemplo, pues eso, los periódicos, los diarios nacionales. Pero nosotros queríamos dignificar también esa oferta, que insisto, que nosotros vendíamos prácticamente en la edición del lunes, fundamentalmente, que era la más fuerte, era por los temas de empleo. ¿Era un máximo de 25 palabras? Si no era un máximo de 25 palabras, sí. Y no te imaginas, Javier, las disputas que teníamos con contar esas palabras. Y que era... Sí, porque había que quitar conjunciones como fuera, ¿no? Efectivamente. Pero, ¿y recuerdas cuál es el anuncio que contaba una mejor historia con menos cantidad de palabras?
Uy, pues no te podría dar ese dato. Ese es un dato. Pero habría anuncios muy divertidos y habría anuncios seguramente falsos. La gente, habría anuncios que contenían mensajes, a lo mejor, yo qué sé. Claro, sí. A ver, nosotros, antes decía Juanjo que en segunda mano estaba todo, y efectivamente nosotros decíamos que lo que no está en segunda mano no existe. Entonces, realmente allí teníamos, bueno, pues anécdotas de todo tipo, desde el señor policía, que además tenía un doble trabajo, digamos de alguna manera, y se dedicaba a hacer pequeñas inversiones o pequeñas ventas inmobiliarias, y nos amenaza, porque claro, cuando era un profesional le decíamos que tenía que pagar, si era un particular no tenía que pagar, pero si era un profesional sí, y entonces pues bueno, prácticamente casi nos llegó a amenazar. Nos sacó la chapa. Yo siempre he pensado que en segunda mano debió ser campo abonado para el espionaje. Podría ser. De todas las maneras, Juanjo, yo que te estaba escuchando antes de entrar aquí, bueno, nada más decirte que te admiro, que admiro a Javier, por supuesto, pero que a ti especialmente te admiro. Más que a Javier. Más que a Javier. Sí. Y es comprensible, lo acepto. Es un poquito por generación también, ¿no? Y claro, es que te estaba escuchando y bueno, pues efectivamente, pues probablemente habría gente que tendría que digamos de alguna manera que está en otros campos de alguna manera de la imaginación, ¿no? Entonces, bueno, sí, habría gente, pues efectivamente, también podría utilizarse para poner pequeños mensajes y ponerse de acuerdo dos personas o cualquier cosa. Es que hay que recordar la importancia que tuvieron los anuncios por palabra, se llamaban así, en los periódicos y por lo tanto en vuestro periódico, porque producían ingresos tan brutales que cuando empezaron a aparecer los anuncios de contacto, Javier, tú esto lo recordarás también, en El País, en el ABC, en El Mundo y tal, estos anuncios eran anuncios de prostitución. Sí, clarísimamente. Y entonces hubo una polémica que hoy nos parecería imposible de decir, estos anuncios no pueden ponerse en periódicos serios, ¿no? Bueno, pues sabiendo que eran de prostitución y habiendo una polémica, los seguían poniendo porque implicaba una cantidad de ingresos enorme y sin mucha crítica social. Hoy sería impensable, ¿no? Habría un boicot. Pero los anuncios tuvo que pasar mucho tiempo. Para que en la parte económica de los periódicos dijera, bueno, renunciamos a este negocio, ¿no? Yeah. Pero los anuncios por palabras han tenido tanta importancia que yo recuerdo que el viejo Lara, el fundador de Planeta, empezó su imperio. Él cogía en los periódicos, en la sección de ofertas, ¿no? Vendo gafas de segunda mano, ¿no? Y luego cogía la de gente que quería comprar. Compro gafas. Y entonces él cogía y unía a las dos personas. Y así empezó. Y cobraba por la gestión, ¿no? Sí. Y así empezó José Lara. Nosotros teníamos clientes habituales que iban por las oficinas. Nosotros llegamos a tener 15 oficinas aquí en Madrid. Estoy hablando de la época en que los cupones se rellenaban a mano. O sea, aquí no había por un lado teníamos un call center, donde la gente podía llamar, pero la gente iba a las oficinas para rellenar los cupones a mano. Sí, ¿vale? Sí. Y luego incluso, bueno, pues no podían poner nada más que un anuncio por edición. Entonces creamos una cosa, y tengo una cosa que se llama Servicio de Repetición de Anuncio, SRA. Y cuando lo anunciábamos, había un metacrilato encima de una de las oficinas que ponía SRA en el sentido de que la gente pudiera coger ese cupón para rellenarlo. Y entonces llegó un señor y dijo, oiga, SRA, y dijo, oiga, ¿y los cupones de señores dónde están? Claro, porque si no se podía repetir, en una época no había bases de datos, ¿no? Se podía repetir. Teníamos otra anécdota, por ejemplo, cuando en un momento determinado llamaba a un cliente por teléfono y decía, oiga, buenos días, sí, que quería repetir mi anuncio. Y le decía la operadora, ¿el devenidor? ¿Y cómo sabe usted que es el devenidor? ¿Conoce usted mi teléfono? O sea, bueno, íbamos avanzando ahí un poco en eso, pero el sistema, yo empecé en una oficina, yo empecé como un franquiciado, o sea, yo no entré por la parte de arriba, yo entré por la parte de abajo, empecé como un franquiciado, como un comercial.
Y entonces yo llevaba los anuncios, los cupones que recogíamos para cada una de las ediciones. Yo estaba en Móstoles y yo los llevaba a embajadores, en el número 3 de embajadores, que estábamos ahí ubicados, y yo los llevaba en mano para ahorrarme el mensajero, porque no había otro sistema, ¿no? Hasta el año 92, 93 me parece, no empezamos a hacer exportación de anuncios. Y entonces la gente llamaba, ponía el anuncio, había anuncios de todo, yo creo que había secciones hasta de, yo qué sé, numismática. De todo. Nuestra sesión, la sesión de mi consejero delegado, Carlos Mayer, era clasificar de una manera excelsa el periódico. Claro. Pero, ¿te suena algo extraño que se vendiera en el periódico? Que alguien vendiera, yo qué sé, pues estas cosas que se le ocurren a Juanjo. No, que las he visto, que yo las recuerdo, las recuerdo que las he leído en segunda mano. Sí, yo creo que hay gente mucho más experta en saber lo que publicamos en anuncios clasificados que yo, porque yo el área comercial, yo lo que hice fue potenciar la organización comercial. Para que os hagáis una idea, cuando yo llego en el año 90 había 5 agentes comerciales y dejé la organización en el 2006 con 350 agentes comerciales que vendían publicidad, pequeña publicidad. Nosotros no teníamos artes finales, nosotros hacíamos los anuncios, quiero decir, los recuadrados, aquellos ya porque realmente el negocio publicitario en segunda mano era importante. Os voy a dar una cifra: el 65% de los ingresos venían de la publicidad, el 35%, esto no es así en los diarios, vosotros lo sabéis mejor que yo, el 35% venía de la venta de ejemplares, pero el 65% de nuestros ingresos venían de la publicidad. Pero fíjate lo que ha dicho, que la obsesión de su jefe era la clasificación, que es la obsesión del periódico convencional. ¿Esto es internacional o nacional? No, esto es internacional, no. Esto es nacional, Pero claro, las fronteras entre una cosa y otra son muy porosas. Fíjate, en la frontera entre el que vende una moto y vende su alma, ¿no? Pues es... a cambio de algo. La gente... si es un ángel del infierno... el tema de... Fijaros lo que hemos comentado del tema de anuncios gratis, o sea, de qué manera se crea una industria gracias a la generosidad de esta persona, que se lo fue contando a otras personas. Y como generosidad dices porque nunca se hizo rico con esto. Él se hizo rico, pero se hizo rico sin querer, efectivamente. Como dice Juanjo, se hizo rico, todos se hicieron ricos. Todos se hicieron ricos. Cuando salió, nosotros sacamos, luego después hubo una persona que vino de Canadá, ¿vale?, que aglutinó todos los periódicos más importantes de anuncios clasificados del mundo y salimos a bolsa. En la bolsa de París y en el Nasdaq de Nueva York, salimos a la bolsa en el año 2000, ¿vale? Y el grupo se terminó vendiendo en el año 2006, que es cuando yo salgo, cuando me invitan a dejar de manera un poco extemporánea el grupo. En el 2006 se vendió la empresa por 2.000 millones de euros. ¡Ostras! 2.000 millones. Pero ¿y dónde están esos millones? Esos están ahora mismo pues en los propietarios de Fotocasa, Coches.net, Infoyo... que son donde desembocasteis al final, Que ¿no? son donde desembocamos al final. Claro, esto es justo antes de 2008, que es la gran crisis, ¿no? No, realmente la gran crisis... Bueno, la gran crisis... sí, efectivamente, sí. Lehman Brothers 2008, ahí es donde... Pero bueno, el que era mi jefe supo venderla, eso la vendió en el 2006. La vendimos y salimos a bolsa el día 31 de marzo del año 2000, que fue el pinchazo de la burbuja. Salimos a 30 euros a la bolsa, terminamos el año en 13. En el año 2001, que Javier estaba, como todos sabemos, en Estados Unidos. En Estados Unidos fue el tema de las Torres Gemelas, ¿vale? La empresa que había sacado a bolsa tenía participación de una empresa pública francesa, un 30%, que invertía también en aviones, y terminamos, final del año 2001, en 3 euros. Habíamos salido a 30 y estábamos en 3 euros. Y luego conseguimos darle la vuelta a aquello y terminar vendiéndola en el año 2006 en 2.000 millones de euros. Mira, oye, mensajes que nos envía la gente. Alguien dice que el periódico en Valencia se llamaba Trajín. Trajín de Valencia, que lo llevaba Vicente Saus, tienes razón. Sí, dice Flavia, yo llegué a Madrid en el 91 y al segunda mano me dio mi primera salida laboral. Anunciaba mis clases de apoyo de latín y me llegaron muchos alumnos. Se repartía gratis en los buzones y eso era una promoción muy potente en el barrio. Fue una idea fantástica. Sí, además está hablando Javier, porque... segunda mano es lo que conocemos, digamos, como buque insignia, pero luego lanzamos 25
periódicos locales en poblaciones de más de 100.000 habitantes en Madrid con noticias, se llamaban Mercado Móstoles, Mercado Fuenlabrada, Mercado Alcorcón, con noticias y anuncios clasificados. Y esta oyente se refiere a ese momento. Dice Víctor, el segunda mano colocó más gente en un trabajo que el INEM de la época. Bueno, y que el INEM de ahora. Sin duda. Sí, era tremenda la oferta de empleo que había ahí. Era tremenda y bueno, de alguna forma pues ayudamos a aquellos años maravillosos desde mi punto de vista, porque como hemos dicho empieza en el 78, que es cuando realmente empieza nuestra democracia. Hay un punto de inflexión también cuando entramos en el mercado común en el año 86, que es cuando también empiezan a subir los precios, empieza todo a actualizarse. Y bueno, y luego después pues los años 90, que fue, digamos, de alguna forma el momento en que segunda mano desde el punto de vista de ingresos se consolidó. Y en el año 95 se vende por primera vez a una multinacional. Hasta entonces era una empresa familiar. Hasta el año 95, española. Claro, entonces vosotros desembocáis en las plataformas que ahora conocemos, de alguna manera van absorbiendo todos estos... En el año 97 creo que tuvimos la idea genial de un periódico donde realmente una parte importante de los ingresos venían de la mano de la venta de ejemplares. Volcamos toda nuestra base de datos de manera gratuita en la red en el año 97 a través de segundamano.es. O sea, vendisteis datos. Vendimos datos gratuitos. El petróleo del siglo XXI. Gratuitamente. Y empezamos a crear otra serie de productos en paralelo, que recordaréis también muchos de vosotros, que era Fotocoche, Fotocasa, Fotopiso, preparando el salto a Internet. Y nuestros 3 segmentos principales, que eran empleo, motor y vivienda, creamos Fotocasa, desarrollamos coches.net y compramos Infojob. Entonces supimos hacer esa migración de papel a Internet de una manera notable, aunque bueno, luego... Pero entonces ahí se perdieron por las grietas todos los pequeños objetos, todas las cosas que la gente vendía, ¿no? No. Todas las camas de matrimonio de las viudas de militares. Todo eso seguía en segundamano.es, todo eso seguía, y además es que era una maravilla a la hora de poder buscar cualquier cosa. Yo la primera vez que me demostraron de qué forma el que era el presidente buscaba unos palos de golf en una prueba antes de lanzar la internet, me quedé absolutamente asombrado. Ya no era, quizás fuera menos entretenido, ¿no? Porque ya se había roto un poquito lo lúdico de ir subrayando y demás y tal los anuncios, pero bueno, se mantuvo hasta el último momento, sí. Y si segunda mano era un reflejo de lo que era esa época, entonces Wallapop, ¿qué dice de nuestra época ahora? Wallapop es, efectivamente, no cabe ninguna duda que Wallapop supo estar en los errores que se cometieron con segunda mano. Quiere decir, esto no sé si... ¿Subsanaron los errores, dices? No, fueron muchísimo más ágiles, más ágiles. Es que es fácil relativamente. Todos los grandes cambios vienen de la mano de chavales o de gente joven que en un momento determinado se pone en un garaje. Es así, ha sido históricamente, y ve dónde tienen los agujeros, los grandes, porque nosotros ya éramos ya éramos un monstruo muy grande. Pues estos llegaron y dijeron, venga, ¿por dónde os comemos el bocadillo? Pues por aquí. Y por ahí se metieron. Y crearon quiero decir que realmente segunda mano tuvo que desaparecer, se convirtió luego pues en vivo y ahora mismo ya no existe, porque Wallapop se lo comió. Oye, ¿sabes de alguna historia de amor que se creara entre un comprador y un vendedor? Yo sé de muchas historias de amor que se crearon entre los propios empleados. Bueno, pero eso es más fácil. Ahí tienes datos de primera mano. ¿Pero de segunda mano? datos de segunda mano, ahí no. De segundos amores. Ramón García, que fue director comercial en el desaparecido periódico Segunda Mano. Ahora eres agente inmobiliario. Oye, mil gracias por venir, y a las 100 familias de ex trabajadores que dices que seguramente estarán escuchando, pues un recuerdo cariñoso para ellos. Bueno, de hecho, cuando les dije que iba a venir a estar con vosotros, muchísima gente, y tampoco es nada raro, porque sois el programa con mayor audiencia es por Juanjo, de la radio, es por Juanjo, pero todo el mundo, o sea, que decir, la mayoría de la gente, porque yo llamé para decir, oye,
para refrescar un poquito el tema de anécdotas y demás, y la mayoría de la gente me dijo que os escuchaba, os lo digo sinceramente. Entonces, bueno, y para mí, y termino, un privilegio poder estar con vosotros, con dos ídolos, por cierto, Juanjo, traigo ahí un libro para que después me lo firmes, con tu amigo Arzuaga, que acabas de decir, oye, es que esta oportunidad a lo mejor solamente se me da esta vez, pues en la vida, tenía que aprovecharla. Nada, aprovecha. Muchísimas gracias. Ramón, gracias por venir. Muchas gracias, muy amable. Y Juanjo, el grumo, hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Wrong when I met you, honey. Up above, yeah, I placed you there. Only love can cure my madness. Only love is my repair. It's my repair. It's my repair. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Que son 2 días. Javier del Pino. Sigue a Vivir que son 2 días en las redes.